están? El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante que es la anatomía patológica. Vamos a hacer como pues toda esta parte introductoria que debemos de conocer para que ustedes puedan ir completando los diferentes módulos que tenemos en este curso. Entonces, vamos a empezar con lo básico sobre la definición acerca de la anatomía patológica. Cuando nosotros hablamos de este tema, podemos decir que es la rama que estudia las alteraciones morfológicas, tanto macro como micro y ultramicroscópicas, que se pueden o que se producen eh, durante la enfermedad o se pueden dar durante la enfermedad. Asimismo, se va a diferenciar de la patología general, que estudia las alteraciones fisiológicas asociadas a la enfermedad. Entonces, si se dan cuenta, pues es totalmente diferente, tiene que ver una con la otra, dependen una de la otra, pero son diferentes. Para que pueda quedar un poquito más claro, la anatomía patológica es una disciplina de conocimiento científico basada en el diagnóstico morfológico de la enfermedad, estudiando esta enfermedad a niveles diferentes, como los niveles orgánicos, tisulares, celular y molecular, a lo que nos remite a los sistemas de organización. Nada más para recordarlo rápidamente, el sistema de organización lo podemos abordar desde que un organismo se forma por un átomo, que es la partícula más pequeña, después una molécula, una macromolécula, un organelo, de ahí ya son las células, ya de las células, pues el conjunto de las mismas, así el conjunto de varias es un tejido, el conjunto de varias es un órgano y el conjunto de varios órganos, pues es un aparato. Entonces, es así como de una cosita pequeña, de un átomo, el conjunto de varios átomos es una molécula, el conjunto de varias moléculas es una macromolécula, es decir, una molécula grandota, el conjunto de varias macromoléculas especializadas, pues ya nos va a dar un organelo, la célula está conformada por varios organelos y el tejido, pues está conformado por varias células, y así. Podemos ir repitiéndolo, repitiéndolo, pero ese es el sistema de organización, perdón, para nuestro cuerpo, ¿sale? O conocido como niveles de organización. Entonces, regresando un poquito a la anatomía patológica. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, establecen un diagnóstico final de certeza de lesión del paciente que será utilizado por el médico tratante para implementar el tratamiento adecuado y planificar o no un seguimiento. Y si nos regresamos a esta diapositiva, vamos a estudiar el nivel orgánico, el nivel tisular y el celular, ¿sale? Entonces vamos a estar trabajando aquí, en estos puntos. La anatomía patológica utiliza ciertas herramientas fundamentales, como el examen de necropsia, el examen de biopsia y la citología. Ahorita vamos a ver algunos de ellos, más bien todos estos, para poder estar en el mismo contexto y entenderlo mucho mejor, ¿vale? Vamos a empezar con la necropsia. Bueno, la necropsia se conoce como necropsia médico-legal, que es el examen técnico, científico, externo e interno ya de un cadáver, de restos humanos y o segmentos corporales, pero ya estamos hablando de una persona muerta. Si nosotros definimos necropsia, independientemente de esta definición que es como un poquito más extensa, si nosotros hablamos de este término, pues vamos a decir que necro pues es un tejido muerto y esta parte de aquí, opsia, sería el estudio, ¿sale? Entonces es el estudio de un tejido muerto, ¿sale? Para que tengamos siempre en cuenta esa definición.
Siempre una necropsia va a investigar o se puede utilizar para darse cuenta cuál fue la causa de la muerte, para incluso en algunos casos identificar el cuerpo de un individuo a través de tejidos, a través de ADN, piezas dentales, o sea, va dependiendo mucho de la situación. Siempre la necropsia va a tener como esta finalidad de investigar y determinar algo, causas de muerte o identificación, como lo habíamos comentado. También a veces se utiliza la necropsia como fines académicos, eso también es importante eh, tener presente que también se utiliza como fines académicos para que las personas pues puedan ir identificando diferentes partes del cuerpo, ¿no? Incluso, por ejemplo, en algunas universidades pues se utilizan o se tienen cuerpos conservados en formol o de alguna otra manera para poder ir identificando ciertas partes importantes de la anatomía del cuerpo. Entonces, pues es una técnica que es muy común que se vaya a realizar, ¿sale? Por otro lado, vamos a tener a la biopsia. La biopsia es el estudio de un tejido vivo, así tal cual como lo podemos, si partiéramos la palabra, esa sería una biopsia, ¿sale? Tal cual ya como definición tenemos una extracción que ya van a ser de células o tejidos y si nos regresamos a los niveles de organización, estamos aquí, ¿sale? Déjenme cambiar el colorcito para que lo podamos entender mejor. Células o tejidos, estamos en ese punto, ¿sale? Para ser examinados por un patólogo. Eso es bien importante. Tiene que ser un patólogo o debería de ser un patólogo. ¿Cómo definimos a un patólogo? Bueno, como un profesional de la medicina que se va a especializar en el diagnóstico de enfermedades mediante el estudio de células o tejidos con un microscopio. También en algunos lugares se le llama anatomopatólogo, ¿sale? Que es un especialista en anatomía patológica e histopatólogo. También se le puede llamar así. Entonces, tal cual, ahí vamos bien. Es posible que el patólogo estudie el tejido con un microscopio, como lo habíamos dicho, o realice otras pruebas con las células o el tejido. Eso ya va a depender, pues, del tipo de estudio que se requiera en ese momento, ¿sale? Tal cual, examen microscópico de una célula o un tejido para que se pueda revisar algunos puntos importantes, ¿sale? Se hace la extracción, ya dijimos, para que puedan ser examinados y pues ya determinar algo en específico. Vamos ahora con la citología. Cito, acuérdense que es célula y logía, pues es estudio. Entonces, si nosotros hablamos de citología, es el estudio de las células, aquí se van a hacer las células mediante un microscopio. También se puede llamar análisis citológico o prueba citológica. Y aquí les tengo como algún ejemplo, donde está la citología vaginal, donde se raspan las células del cuello uterino, por ejemplo, y se examinan bajo un microscopio para verificar si hay algún tipo de cáncer o algún tipo de problema a nivel del cuello uterino, ¿no? Entonces, todo esto, pues, es importante. Aquí se hace a través, o la mayoría de las veces, con un raspado, con un citobrush o con pues sí, con ciertos instrumentos específicos para que se pueda tomar la muestra. Aquí se va a estudiar más que nada la célula y todo lo relacionado con su estructura, sus funciones, todo esto a nivel microscópico, ¿vale? Eso es bien importante. Em, No es algo que suele ser molesto, normalmente no hay ningún problema. Hay diferentes tipos de citologías. Aquí les puse un ejemplo de la vaginal, pero pues tenemos diferentes tipos de citología celular.
¿vale? Todas, si se dan cuenta, en el caso, por ejemplo, de la citología, busca una anomalía en el funcionamiento de las células. En el caso de la biopsia, pues va a buscar un mal funcionamiento a nivel celular o a nivel ya de tejido. Y la necropsia, pues es más identificación, estudio, también determinar la causa de la muerte. Así es como lo podríamos definir. Y aquí les tengo una imagen que está muy interesante porque muestra algunos ejemplos tanto de citologías como de biopsias. Entonces, marca que una citología pues puede ser de tipo exfoliativa, tal cual como una exfoliación, de tipo líquido. La que les ponía del ejemplo, la cervicovaginal, que es como la más utilizada, también donde se utilizan pues los instrumentos como el citobrosh y todas estas cosas. Em, Tenemos también otros tipos de citología, donde se hacen como aspiraciones, que es esta de aquí, la PAP, de aspiraciones con un tipo de aguja muy fina. Se extrae la muestra parcial del tejido o total, según sea el caso, para que pueda ser examinada por un microscopio. En el caso de las biopsias, pues vamos a encontrar la compleja, la intraoperatoria, que es obviamente a nivel operatorio, la radical y la simple, que obviamente ya depende de cada zona. Encontramos también en el caso de las autopsias, donde ahí pues nosotros podemos revisar diferentes cosas, como la autopsia fetal o la autopsia eh, a neonatos. Podemos encontrarlas también presentes para tenerlas aquí. Acuérdense que podemos definirlo como un examen médico de un cadáver, ¿sale? Se utilizan también tratamientos para virus del papiloma humano y pues ahí se va a determinar también qué tipo, en el caso de la cervicovaginal, qué tipo de virus del papiloma humano puede existir, si 18, 16, 10 o más. Acuérdense que hay diferentes sí, diferentes clasificaciones de acuerdo al riesgo cancerígeno que puede dar un virus del papiloma humano, ¿sale? Hay diferentes tratamientos, algunos ya incluyen la fluorescencia, sobre todo en piel o riñones. eh, Algunos tratamientos pues ya son más específicos para algunas enfermedades o algunos pues sí, algo un poquito más complejo, como puede ser justo la técnica FISH y SHISH, que se puede usar para identificar la ubicación de genes específicos, pues que pueden estar relacionados a nivel de cromosomas con algún tipo de anormalidad en los cromosomas o situaciones cancerígenas, qué sé yo, ¿no? Va dependiendo mucho, pero las pruebas genéticas también son importantes aquí. Ahora, tienen que estar muy conscientes o poder ubicar la diferencia en una necropsia, en una biopsia, en una citología, para que ustedes sepan. Si ustedes ya saben los niveles de organización, no va a haber ningún problema porque es muy, pues sí, está muy sencillo comprenderlo. De todas maneras, si ustedes tienen como alguna duda sobre el tema del día de hoy, pues podemos revisarlo en la plataforma, pueden dejar sus dudas o pueden agendar alguna llamada también. Podemos revisarla para que pues todo esté muy bien, ¿sale? Estoy pendiente si tienen alguna duda. Cuídense mucho y bonito día.